estamos estudiando libros históricos y ya hemos avanzado bastante en lo que es el estudio, ¿cierto?, del Antiguo Testamento en esta serie que hemos titulado Conociendo el Antiguo Testamento. Y hasta ahora ya hemos aprendido, ¿cierto?, todo lo que fue la primera parte del Pentateuco. Tuvimos una introducción general de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se compone. Hablamos de conocer el Antiguo Testamento y la importancia de esta porción grande de las Escrituras, todos estos libros, 39 libros que encontramos en el Antiguo Testamento. Luego hablamos de conocer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y fuimos uno por uno estudiando, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, hasta ahí hemos avanzado bien. Me imagino que todos ya hemos aprendido bastante. Yo no estuve en algunas de estas por mi licencia, pero sé que varios de ustedes han estado en todos esos. Entendemos que para la segunda parte estamos pendientes de la entrega del material. Querido Rodrigo sigue trabajando para poder tenerlo quizás después de la semana de evangelismo, que es el próximo miércoles. La semana siguiente ya tener el material para todos, que es la continuación de lo que ya tenemos hasta ahora. Hemos visto conociendo los libros históricos, hice la introducción, el panorama general. La semana pasada muy bien lo hicimos con nuestro querido Daniel, el libro de Josué. Josué 1.8 era Daniel, ¿o no? Y 1.9, 8 y 9. Vamos, alumnos, ¿cómo estuvimos con eso? No fue para la clase lo que nos aprendimos, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Quién fue el que dijo una versión diferente? No me acuerdo quién. Que alguien estaba usando otra Biblia. El Gerardo estaba usando otra Biblia que nada que ver, ya. Pero hagámoslo juntos, ¿se acuerda Josué 1.8 y 9? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muy bien. Buenos versículos para memorizar, y ya veo que ahí la gente está preparándose el cafecito. Si alguien quiere hacerlo, hágalo ahora, porque después nos lanzamos con el estudio y nadie más se puede parar. ¿Ya? Ok. Entonces ya llegamos a Josué. Hoy vamos a mirar el libro de Jueces y nos va a quedar todo esto pendiente hacia abajo. Y el libro de Jueces es un libro muy, muy interesante que vamos a mirar hoy y nos vamos a dar cuenta que hay un claro contraste. Ya voy a presentar un cuadro entre Josué y Jueces, aunque uno termina y comienza el otro. De hecho, Jueces comienza con lo que es la muerte de Josué, ¿cierto? Pero luego de la muerte de Josué, su sepultura, vemos el gran cambio que existe entre un libro y otro. Pero también en la introducción de estos libros vimos que en todos estos libros, ¿cuántos libros eran los históricos? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos libros eran en total? Los históricos, la sección que estamos viendo ahora. 12 libros, ya, están todos pensando cuánto. 12 libros son los históricos, ¿cierto? Desde Josué hasta el final son 12. Y en esta sección de los libros históricos vamos a aprender varias lecciones en este tiempo. Lecciones como lo fácil que es olvidarse del favor de Dios. Porque varias veces vimos en el Pentateuco que decía, cuídate de ¿qué? De no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y aquí vamos a ver cuán fácil era olvidarse de lo que Dios había hecho. La importancia de la obediencia y la fe para lograr victorias y conquistas. Eso es lo que vamos a ver durante este tiempo y hemos visto también en el pasado. Vamos a aprender o vamos a observar lo variable o cíclica que puede ser la fe y el compromiso a Dios si no está bien fundada y cimentada. Si es emocional, si es como, oh sí, Señor, te amaremos y te serviremos, pero no está fundada en convicciones, así puede cambiar. De hecho, vamos a ver que ellos dijeron, ante la exhortación de Josué, dijeron, sí, solo a Jehová serviremos. Poco tiempo después, estaban adorando a Baal y a otros dioses. Entonces, vamos a ver lo variable o cíclica que puede ser la fe y el compromiso a Dios si no está bien cimentada. Vamos a mirar lo real y devastadora que pueden ser las consecuencias a la rebelión o la desobediencia, algo que también Dios le había dicho. Si ustedes guardan mi palabra, la ponen por obra, bendición tras bendición. Pero si no, tendrán mi maldición, sufrirán las consecuencias. Y esa lección lo vemos a través de toda la Biblia, pero en estos libros vamos a notar que las consecuencias del pecado, del abandono de la fe, son devastadoras, muy duras que tuvieron que enfrentar. Y por último, lo severo que es Dios
con el pecado y a la vez lo misericordioso que es con el que se humilla. Sobre todo en el libro de Jueces vamos a ver a ese Dios severo con el pecado, pero también a ese Dios misericordioso que perdona, que restaura, que levanta, al Dios de las oportunidades. Entonces hay mucho que aprender en esta sección y yo les animo semana tras semana a venir y no faltar. Entonces, hoy estudiaremos el libro de Jueces y he titulado a este libro como una idea del libro, un peregrinaje de fracaso sin Dios. Yo puedo emprender un camino con Dios y Josué lo emprendió, ¿se acuerda? Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, Josué, este es el secreto del éxito. Anda, sé valiente. ¿Y qué es lo que vimos en la vida de Josué? Un peregrinaje de victoria tras victoria. Un peregrinaje de éxito, de triunfos, de conquistas. Pero en Jueces lo que vamos a ver es un peregrinaje de fracaso sin Dios. Y les invito a orar para que lo que vamos a aprender y mirar de manera general de Jueces pueda ser algo que también Dios puede usar para mostrarnos qué tal está nuestra relación con Dios, con la obediencia y con nuestros compromisos que hemos tomado con Él. Así que oremos y comenzamos. Querido Dios, muchas gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de estar juntos, porque nos es bendición, Señor, poder abrir tu palabra y mirar de manera panorámica el libro de Jueces. Tantos capítulos en poco tiempo no es fácil, pero podemos destacar ideas centrales y verdades que tú quieres que tu iglesia hoy recuerde como lecciones para nuestra vida. Enséñanos, Señor, te lo ruego, úsame, Padre. Me he preparado, he estudiado con el fin de compartir con fidelidad y temor tu palabra, tu verdad, no mis pensamientos y mis ideas, sino lo que tu palabra tiene para entregarnos a cada uno de nosotros hoy. Usa tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo y usa tu siervo, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Ok, un peregrinaje de fracaso sin Dios. El libro de Jueces, como dije, es un absoluto contraste con el de Josué. ¿Qué vimos en Josué? Una vida de obediencia. Por causa de la obediencia vimos éxitos, victorias, conquistas y finalmente se exhorta a servir a solo Jehová. ¿Se acuerda? Ustedes escojan a quién servir, si a los dioses que escogieron vuestros padres al otro lado del río, allá en Egipto, o de la tierra en la cual habitáis, ustedes tomen la decisión. Pero Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pasaje clásico, ¿no? De Josué. Así termina el libro, con un Josué empoderado de su testimonio, con una vida que respaldaba sus decisiones, las victorias, su obediencia, su fe, respaldaban su voz delante de un pueblo. Y esa exhortación terminó diciendo el pueblo, sí, a Él queremos servir. Y Josué los animó y los desafió. Ese es el libro de Josué. Pero en el libro de Jueces lo que vamos a mirar es desobediencia, fracaso, derrotas, opresión. Y a Israel, en vez de servir solo a Jehová, sirviendo a otros dioses. A una diosa llamada Asera, a Baal y a cada uno de los dioses que estos pueblos paganos que ellos fueron a conquistar y que tenían órdenes estrictas de erradicar y no mezclarse, finalmente se introdujeron, como Dios dijo, en sus vidas, sus familias, en su tierra. Entonces, es interesante ese contraste, porque cuando Josué termina con una nota, un ambiente positivo que nos anima, pero el Jueces es una antítesis. Luego de que se forma esta nación que está en el desierto, que a través de Josué llegan a la tierra, se reparten la tierra, toman posesión de esta distribución de esta tierra hermosa, llena de miel, de bendiciones que nada habían hecho y que Dios les había dado, entonces ahora tenían la oportunidad, guiados por Dios como su único Dios, como su líder, en la teocracia, marchar adelante de victoria en victoria. No fue mucho el tiempo en que ellos se apartaron del Señor. Y en el libro de Jueces hay aproximadamente 300 años de esto que usted ve allá. Desobediencia, fracaso, derrotas, opresión, Israel finalmente sirviendo a otros dioses. Solo la observación es que puede ser, hermanos, que usted y yo andemos en el lado del libro de Josué, hoy día bien con el Señor, pero tiene que saber que no son tantas las malas decisiones que necesitamos tomar para en un momento estar en el otro lado. A veces solo basta una sola desobediencia y sin darnos cuenta terminamos un periodo como el libro de Jueces. Porque los mismos que en algún momento dijeron amar al Señor, querer serle fiel, luego lo vamos a ver en el libro de Jueces haciendo las cosas más atroces en contra de su Dios. Entonces cuidado, porque si hoy estamos bien, gloria a Dios, el tema no es estar bien hoy día. Lo más importante es mantenernos fieles al Señor.
porque en cualquier momento podemos desviar nuestro corazón. Entonces, en el libro de Jueces, como ya estaba diciendo, veremos que los israelitas desaprovecharon la oportunidad de hacer lo correcto, desecharon al Dios de sus padres y a pesar de las constantes y claras advertencias, estaba el camino hecho, estaba todo listo, era solo ahora disfrutar de las bendiciones porque ellos ya habían visto el poder de Dios. Ellos ya habían disfrutado de saber que Dios estaba con ellos, que no había enemigo que le podía hacer frente. Ellos ya lo sabían, tenían esa oportunidad, pero se olvidaron. Se olvidaron de Dios, desecharon al Dios de sus padres, a pesar de que Dios les había dicho tantas veces. Mire, volvamos un poquito atrás allá al libro de Deuteronomio. Siempre me cuesta decir ese nombre, pero nos esforzamos. Capítulo 8. No voy a leer los 20 versículos, solo algunas porciones. Pero en el capítulo 8, al igual que en el 12 y en el capítulo 24, escuchamos esa exhortación constante. Cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy para que viváis y sirváis y seáis, multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo, etcétera, etcétera. Y le está diciendo, si ustedes hacen eso, van a ver mi bendición. Y les está diciendo, cuídense. Cuídense de poner por obra lo que han aprendido. Las lecciones pasadas, ahora cuídense de ponerla por obra. La misma idea en capítulo 12 es lo mismo que él recuerda en capítulo 24, que es lo que ya he citado. El desafío de Josué. Ahora que ya han visto la mano de Dios, ahora es tiempo de poner por obra. Cuiden de ponerlas por obras, ahora era el tiempo, pero ellos desaprovecharon la oportunidad. De hecho, en Josué 24, vemos que Josué le dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, ¿cuál fue su respuesta? No, sino que a Jehová serviremos. Ante la advertencia del capítulo 24 de la exhortación, ¿cuál fue la respuesta? No, Josué, ¿cómo puedes decirnos eso? Al Señor, a Jehová vamos a servir. Esa fue la respuesta. Tenían la oportunidad, era el momento de hacerlo, pero no lo hicieron. Entonces, algunos datos generales de nuestro libro que estamos estudiando. Primero, la paternidad literaria y la fecha del escrito. ¿Alguien tiene una idea quién es el autor de Jueces? ¿Quién escribió Jueces? ¿Fuiste tú? No. Ya. Ok. Muchos atribuyen, aunque a diferencia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no es tan difícil en la mayoría de las cartas o los evangelios decir quién fue el autor. De hecho, en algunos se presenta el autor, ¿no? Hay algunos que hay más discusión, ¿cierto? Pero en general es mucho más fácil. En el Antiguo Testamento no es tan fácil como en el Nuevo. Y en Jueces tampoco es tan sencillo, aunque hay un acuerdo en general que el autor de Jueces es Samuel. Básicamente porque de alguna manera una frase que se repite varias veces en el libro es que no había rey en Israel. Esto sitúa entonces que cuando se escribe es en el tiempo posterior a lo que ya habían vivido. Él está narrando algo que había pasado antes, posiblemente se escribe en el tiempo ya de la monarquía. Ya habían salido del periodo de la era de la teocracia, estaban en la monarquía y desde la monarquía, posiblemente con Saúl, Samuel está escribiendo, que ya está en escena, está escribiendo lo que por 300 años el pueblo vivió. En estos periodos de 300 años ya vamos a ver un cuadro, él está escribiendo y narrando. Y básicamente se cree que es con Saúl porque en capítulo 1 de Jueces, versículo 21, dice que ellos están en manos de los jebuseos. Cuando David asume
el reinado ya, él saca a los jebuseos del dominio con Israel. Entonces posiblemente fue en el tiempo de Saúl. Eso significa que fue escrito alrededor del 1000 antes de Cristo por Samuel, narrando aquel tiempo donde no había rey en Israel. Por lo menos 2 veces dice. Al final de Jueces, si no me equivoco, dice esto, ¿no? Así termina de hecho el libro. Si usted mira conmigo, o si alguien me ayuda ahí rápidamente, ¿cómo termina el libro? Diciendo, parece esta frase, ¿no? En el último versículo dice eso. En estos días no había rey en Israel. Y la frase que cierra lo que pasó en estos largos 300 años es que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Dios qué dijo? Si escuchan mi palabra, si la ponen por obra, mi voz, mi mandamiento es bendición. Pero interesante cómo termina el libro. Cada uno hacía. ¿Se imagina que en la iglesia, en el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, cada uno hace lo que bien le parezca? Sería caos, ¿no? Porque cada uno de nosotros quiere cosas diferentes, busca cosas diferentes. Pero su palabra nos guía, nos enseña. Y acá ellos habían tenido la palabra de Dios a través de Moisés, a través de Josué, la exhortación, a través de los jueces que vamos a ver que él levantó, estos libertadores, estos caudillos que sacaban de la opresión al pueblo. Pero a pesar de que Dios les libertaba, ellos volvían a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y cada uno hacía lo que bien le parecía. Generación que venía era peor. Generación que venía, menos sabían del Señor. Generación que venía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, creemos que es Samuel el autor del libro de Jueces, aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Ahí vamos a ver un cuadro y vamos a situar el propósito y tema central del libro. Podemos decir que Josué fue escrito para registrar, para recordar la corrupción moral de Israel durante la era de la teocracia. Durante aquel tiempo donde Dios era el rey, la teocracia, ellos tuvieron todo para hacerlo, pero el libro de Jueces nos muestra la decadencia moral que el pueblo tuvo. A pesar de tener a Dios como rey, el mejor rey que podían tener, inigualable, ellos hicieron cualquier cosa. Y no fue algo malo, sino que partieron con algo malo y terminaron con algo sumamente malo. Es decir, una decadencia moral tremenda. Y cada vez fue peor lo que ellos experimentaron. Entonces, ese es el propósito del libro, narrar la corrupción moral de Israel durante la teocracia. Entonces, este libro va a exponer los grandes fracasos de Israel durante este periodo. Y el tema central, o la idea central entonces es la apostasía de Israel, el abandono de Israel de su Dios, de sus mandamientos, de la ley del Señor, de la fidelidad de Dios. Dejaron a su Dios al punto que pasado el libro de Jueces, ya notamos más adelante que lo que ellos querían era lo mismo que las otras naciones querían o tenían. ¿Qué es lo que era? Un rey. No les bastó, no les fue suficiente Dios. Ellos querían un rey. Y Dios con dolor y pesar en su corazón les dio lo que ellos querían. Y su primer rey fue Saúl, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, el tema que tenemos en este libro de los jueces, entonces es la apostasía del pueblo y la admirable gracia de Dios en perdonar y restaurar a su pueblo. Porque eso vamos a ver. El pueblo se aleja, el pueblo abandona al Señor, el pueblo se humilla, se quebranta, en aflicción clama al Señor, Él levanta un caudillo y ahí vemos la misericordia de Dios. La gracia de Dios para perdonar y restaurar al pueblo. Algunos también han resumido este libro con las palabras derrota y liberación, porque esto es un ciclo constante. El pueblo era derrotado, liberado, varias veces. Diferentes jueces, que resalta, estas dos palabras son muy apropiadas. Sin embargo, hay otro aspecto de este libro que enfatiza y es la decepción. Pero ¿la decepción de quién creen ustedes? Ustedes podrían pensemos románticamente de esa relación que Dios quería tener con su pueblo. ¿Cuál era la relación que Dios quería con su pueblo? ¿Una relación lejana, distante o cercana? El tabernáculo representaba a Dios con el pueblo, cerca de ellos, en medio de ellos, no fuera, no alrededor, no en un extremo del pueblo, en el centro. Él quería ser el corazón de su nación, que su pueblo le amase. Pero ¿qué creen que había en el corazón de Dios cada vez que el pueblo, a la primera instancia o oportunidad que tenían, estaban adorando a otro Dios?
decepción en su corazón, de su pueblo, pero a pesar de eso, vemos también la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, los israelitas entraron a la tierra prometida con grandes esperanzas y exuberante expectativa. Uno habría esperado que este pueblo, liberado de Egipto, conducido a través del desierto durante 40 años e introducido en la tierra con gran demostración de la dirección y el poder de Dios, obtuviera un alto nivel de vida y victoria en ese territorio y en sus vidas, pero no fue así. No fue así, y este libro nos va a narrar el fracaso, el abandono que hizo el pueblo de Israel a su Dios y como consecuencia, las consecuencias miserables y terribles que tuvieron que vivir una y otra vez. Entonces, es necesario un necesario recordatorio para entender el pecado de Israel, para entender con mayor comprensión y amplitud la decepción de Dios, la tristeza de Dios. Tenemos que volver otra vez al libro de Deuteronomio, por favor. Porque ¿cuál fue el pecado más grande del pueblo israelita entrando a la tierra prometida? ¿Se acuerdan cuál fue? Y por ejemplo, el gran pecado, el último pecado más grande de los jueces fue el de Sansón. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba la debilidad de Sansón mayormente? ¿Por quién pecó? Por una mujer, ¿o no? Concubinas, mujeres. Y eso fue parte del pecado constante de Israel, siendo que la advertencia de Dios fue constante. ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Capítulo 7. No avancé el power. Acá. Estos pasajes, capítulo 7. Dice así, de Deuteronomio: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo y a todo eso feo, ¿cierto? 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, aquí está el mandamiento. ¿Qué tenían que hacer? ¿Las destruirás del todo? ¿No harás con ella qué? Alianza, ni tendrás de ella misericordia. Mire, y no te emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. La razón, Dios que sabía, Dios que conocía a su pueblo, Dios que conocía a estas naciones, la razón, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares vas a erradicar. Destruirás y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Pregunta, ¿fue claro Dios? ¿Les dejó a la imaginación lo que tenían que hacer? Les dijo, mire, descifren ustedes lo que hagan. Cuando lleguen allá, vean ustedes. Yo espero lo mejor de ustedes. No, Dios sabía. Y Él les hace clara la instrucción. Capítulo 12. Vuelve Moisés a decirle al pueblo: estos son los estatutos y decretos, capítulo 12, que cuidaréis, que te esforzaréis por poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ellas todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Es decir, todo el tiempo que ustedes estén allá, tienen que hacer esto. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Capítulo 28, si guardan mi palabra y la ponen por obra, bendición. Capítulo 28, verso 15, si no, consecuencia. Las advertencias de Dios fueran claras. Y entonces yo pongo ahí como un datito importante, porque hay que tener en cuenta esta advertencia de Dios, clara, precisa, para cuando leamos Jueces nos demos cuenta que ellos hicieron, si Dios dijo blanco, ellos hicieron negro.
una de las primeras cosas que hicieron cuando usted lee Jueces capítulo 1, usted lo primero que va a ver es que ellos siguieron conquistando, llegando a la tierra. Y empezaron a matar y a destruir. Se acordaban de lo que Dios había dicho, eran fieles al Señor. Pero al poquito del capítulo 1 empezamos a notar que le perdonaron la vida a uno, que le perdonaron a una familia, que finalmente los dejaron en la tierra, los hicieron sus siervos, le pusieron impuestos. ¿Era lo que Dios les dijo? Y más adelante empezaron a tomar las mujeres, se emparentaron con ellas, tuvieron familia, caos. Exactamente lo contrario que Dios dijo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Es levantar jueces. Cuando venía la debacle, cuando ya estaban prisioneros sufriendo las consecuencias de lo que Dios les dijo que les pasaría, que su furor estaría sobre ellos si desobedecían su palabra, bueno, Dios tenía que levantar un juez. ¿Y quiénes eran estos jueces? ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, los jueces aparecieron como personas significativas durante el periodo teocrático, pero entraron en escena solo por causa del pecado. Eso no era parte del plan de Dios. Él era el rey y era suficiente. Pero Dios tuvo que levantar a estos siervos por causa del pecado y del fracaso de los israelitas. En cierto sentido eran innecesarios en una teocracia. No eran necesarios, porque Dios era suficiente. Pero Dios tuvo que usarlos para traer juicio y libertad también a Israel. Los jueces entraban en escena solo cuando eran necesarios para rescatar a Israel de malas situaciones, de situaciones ocasionadas por el pecado de Israel, no por la voluntad de Dios. No porque Dios quería simplemente disciplinarlo y castigarlo de una manera arbitraria, no, era su consecuencia y ahí tenía que levantarse un juez. Las responsabilidades básicas de los jueces era liberar a Israel de opresores extranjeros y reprimir el pecado de Israel. Los jueces no eran reyes, porque ellos aparecieron antes de la historia de los reyes. Tenían menos poder, por ejemplo, que un rey. Ellos no podían imponer impuestos, ni podían formar un ejército, ni podían hacer como la labor de un rey. Eran simplemente jueces que Dios levantaba con el fin de liberar al pueblo. Traer un mensaje a ellos, liberarle con mano poderosa y luego entonces dejarles otra vez en las manos del Señor. Entonces, en el 1405 a.C. estaba Josué, ¿cierto? Aquí en el 1390 aproximadamente muere Josué y tenemos, ¿cierto?, la primera apostasía acá en el 375 y luego hubo aproximadamente 332 años donde se desarrolla este libro de Jueces. 332 años antes de que fuera proclamado Saúl como rey. Entonces, es acá en donde aparecen, en este periodo, es donde aparecen estos jueces. ¿Recuerda este cuadro de las 5 eras? La formación, la teocracia, y aquí es donde están ciertos jueces y Ruth, que son paralelos en este tiempo de apostasía. Ahí están los sacerdotes y luego los jueces que Dios va a usar en este tiempo antes de que empiece la monarquía con Saúl. Entonces son aproximados, no son exactos, pero son aproximadamente 320, 330 años de apostasía. Y en este periodo es donde encontramos el libro de Jueces. En la línea de tiempo y en la escala es acá. Luego ya con Samuel termina, ¿cierto?, un poquito de la teocracia y es usado para establecer a Saúl y luego, ¿cierto?, a David y todos los que vienen. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿cierto?, por lo menos en el cuadro. Entonces, estos son los jueces que encontramos en el libro de Jueces. Encontramos al primero, Otoniel, desde el capítulo 3. La nación que los oprimió porque después que pecaron, capítulo 2, vamos a mirar más adelante, en capítulo 2, verso 11 en adelante, describe la apostasía del pueblo y el ciclo que vamos a observar, pero luego del primer pecado, de la primera apostasía, Dios levanta a Otoniel. En Mesopotamia ellos fueron esclavos por 8 años, años de paz después de la liberación, es decir, pecaron, 8 años fueron oprimidos y luego tuvieron 40 años de bonanza, 40 años lindos con el Señor. ¿Hasta qué? Hasta que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mire el cuadro, capítulo 3. Capítulo 3, ¿cierto? Donde encontramos verso 9. Verso 7 vamos a hacer con Otoniel. Dice, hicieron pues, capítulo 3, verso 7, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y aquí pone el énfasis, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales
y a las imágenes de acera. No tenemos tiempo de hablar de Baal y de acera, pero eran imágenes, dioses muy poderosos entre los cananeos y los que vivían en aquel lugar. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel 8 años. Ahí está, ¿o no? 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y lo libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová. Ok, entonces ahí tenemos. Pecaron, se olvidaron del Señor, 8 años de esclavitud, luego 40 años, pero mire, capítulo 3, versículo 12. Es decir, después de 40 años, dice, volvieron los hijos de Israel ¿a qué? A hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Luego entonces Dios les dio 18 años de esclavitud, y luego que a través de Ahod Dios los liberta, tuvieron 80 años de bonanza. Luego dice, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No es específico el tiempo que fueron cautivos ni el de la libertad, pero después aparece Débora y Barak, que recuerdan, son quizás los que uno más recuerda junto a Sansón, ¿cierto? Pero finalmente era Barak el juez, pero Débora tomó el liderazgo y finalmente Dios lo usó poderosamente con los cananeos. 20 años fueron esclavos, 40 de libertad. Si usted suma, fueron muchos años, aunque hay varios indeterminados, pero fueron muchos años, 300 años. En estos 300 años hubo muchas generaciones que nacieron. Y en algunos casos, en algunos de estos pasajes dice, la siguiente generación no sabía del Señor y hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, un ciclo tras otro. Entonces, desde Otoniel hasta Sansón se encuentra el resultado, se encuentra relatado el libro de Jueces. Y ya luego los últimos dos, que es Elí y Samuel, que son estos profetas, ¿cierto? Elí y Samuel se encuentran relatados en Primera de Samuel, pero todos estos son los jueces que Dios usó para libertar el pueblo. Entonces, esta es la cronología. Cuando usted lea Jueces, si es que ya lo leyó, va a notar que estos son los jueces que Dios levantó. Pero un dato interesante es cómo fue la decadencia. Porque Otoniel fue un buen juez, no encontramos nada malo de él. Dios lo levantó y dice que con mano poderosa lo libertó, ¿cierto? Pero al poquito ya estaban ahora necesitando a Od y luego a Samgar, a Débora, Barak, Gedeón, a Abimelech. Pero ¿sabe lo interesante? Es que el pecado nunca fue hacia arriba, nunca fue un poquito menos. Por lo menos este periodo fuimos mejores. Cada vez el pecado fue peor. Hubo una decadencia moral terrible, hasta llegar a Sansón. ¿Recuerda a Sansón o no? Wow, Sansón tenía todo, tenía la fuerza, tenía la bendición de destruir a sus enemigos, pero su corazón se inclinó con una mujer, mujeres, vida, la vida de los cananeos, la vida de los que estaban a su alrededor, la vida de esas naciones impías que no reconocían a Dios. Eso le llamó la atención y la decadencia fue total, al punto de llegar a sacrificar niños como lo hacían estos pueblos, es decir, partieron con adorar una imagen y después terminaron haciendo las atrocidades más grandes. Más grandes. Hermanos, es increíble leer lo que encontramos en el libro, porque eso es algo que notamos en el libro. Entonces, puesto que el tema central del libro es describir la corrupción moral de Israel, el desarrollo del libro nos muestra eso. El escritor Samuel, ¿cierto?, nos muestra cómo poco a poco, en la sucesión de cada generación y de cada juez, la corrupción de la nación cada vez se vuelve más terrible. Cada vez era peor. Desde Otoniel hasta Sansón, que son los jueces que se desarrollan en el libro, se observa el deterioro, la decadencia moral. La desobediencia a Dios, se olvidaron del pacto, se fueron en pos de dioses ajenos, y la verdad es que este cuadro nos muestra cuál fue el deterioro terrible. Y solo quiero detenerme un segundo allá, porque a veces pensamos que podemos permitir pequeños pecados en nuestra vida, ¿no? Poquito, sí, el Señor me entiende, después le pido perdón, algo pequeño. Pero sin darnos cuenta que una pequeña mala decisión, solo una estupidez, solo una deshonra a nuestro Dios puede significar la debacle de nuestra vida, y sin darnos cuenta comenzamos aquí y podemos terminar comiendo en la algarroba de los cerdos, en el barro más cenagoso. De hecho, Eclesiastés nos advierte, dice que una pequeña mosca
Solo un insecto pequeño puede echar a perder todo el perfume del perfumista, todo su trabajo, todo su esfuerzo. Uno dice hoy día, yo me eché un poquito de perfume y dice, voy y compro un perfume. Pero en aquel entonces, para tener un poco de perfume era un proceso largo, era carísimo. Por eso la mujer del frasco de alabastro, todos decían, ¿cómo hizo eso? Eso era carísimo. Tener un poco o harto perfume era un trabajo arduo, flores, hay un proceso, todo. Entonces cuando Salomón, el hombre más rico, dice esta ilustración, lo que está diciendo es que solo una pequeña cosa, ¿qué es una mosca? Puede echar a perder el trabajo de toda una vida. Una pequeña cosa. Hermanos, podemos comenzar con un pequeño pecado en nuestra vida que permitimos, que sabemos que Dios nos ha dicho que no debemos hacer. Y puede terminar en la gran debacle de nuestra vida y relación con el Señor y con quienes amamos. Hablaba con Carlito hoy día, estábamos en la facu. Le decía, es interesante ver la vida del rey David, ¿no? El rey conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Un pecado, un momento de no estar donde debía y haciendo lo que debía, en un momento de ocio, una mala decisión, dañó su testimonio hasta el día de hoy que hablamos de él y hablamos de la mancha en el pecho del rey David. Hablamos, por supuesto, que derrotó a Goliat, hablamos del hombre de fe, el hombre de las 1000 batallas, el hombre valiente, el hombre conforme al corazón de Dios, pero ¿quién de nosotros puede olvidar la mancha en su pecho? Por una estupidez, por una mala decisión, terminó no solo siendo adúltero, mentiroso, asesino y encubridor de pecado. Por casi un año. Y no fue solo el que vivió las consecuencias, el pueblo, el hijo que nació, ¿recuerda de Betsabé? Esa mujer. Por un pecado, hermanos, un pecado. Una vez no saber decir no. Una sola vez darle lugar a nuestro deseo y no querer obedecer al Señor. Ellos fue así, una decadencia terrible, que los llevó a vivir un ciclo constante. El capítulo 2 de este libro nos relata la constante que se repite a lo largo de toda la historia que comprende el tiempo de los jueces. A esto se le ha llamado el reloj maldito de los jueces o el círculo vicioso de los jueces. Es un ciclo lamentablemente que se repite una y otra vez. ¿Qué es lo que era? Estaban con Dios, así comenzó. Estaban con Dios, estaban bien. Josué, ¿cómo nos dice eso? Nosotros vamos a servir al Señor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero comenzó el pecado y la idolatría. No mataron como Dios dijo, no exterminaron a ese pueblo, permitieron, hicieron concesiones, se empezaron a emparentar, su corazón se desvió. Ahora tenían otros dioses a quien adorar. ¿Y qué es lo que pasaba? Dios los castigaba ¿con qué? Opresión. Los de Mesopotamia, los cananeos, jebuseos, los empezó a usar a todos esos que ellos podían derrotar así con un Dios tan poderoso como Jehová. Ahora ellos le oprimían por 8 años, 20 años, 10 años, oprimidos. Luego en la opresión ellos clamaban al Señor. Señor, míranos aquí, pobres, destruidos, Dios. Sálvanos, Señor. Porque eso es lo que hacemos después que hemos gustado del pecado, ¿no? Después nos damos cuenta que fuimos tan necios. Estando en casa del Padre, teniéndolo todo, terminamos comiendo de la comida de los cerdos y terminamos ahí clamando, Señor, perdónanos, límpianos. ¿Y qué es lo que hacía el Señor? Escuchaba el clamor, levantaba un juez, ese juez les liberaba y el pueblo volvía a andar con el Señor. Pero no fue una vez, 12 veces aproximadamente sucedió lo mismo. Un ciclo vicioso. Se arreglaban con Dios, volvían al pecado, venía la opresión, el clamor del Señor, el juez se levantaba, la liberación y volvía el ciclo, un ciclo vicioso. Vamos a capítulo 2, que nos narra justamente esto que estoy tratando de explicar y contarles. Capítulo 2, versos del 11 al 23. Y ya estamos llegando al fin, no se me duerma. Dice entonces, capítulo 2, verso 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores,
a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Eso es lo que Dios les dijo. Yo voy a estar, mi furor va a estar contra ustedes. Como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que lo despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. La decadencia. Si estos lo hacían mal, ahora más que sus padres. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Ahí en este párrafo está narrado el ciclo, ¿no? Lo malo, pero lo interesante es que la generación que venía lo hacía peor que los padres. ¿Recuerdan en Deuteronomio capítulo 6 cuál era la instrucción de los padres? ¿A quién? ¿Y a quién más? Y a los hijos de sus hijos. Ellos ya llegó un momento en que los hijos de los hijos de los hijos ya ni sabían quién era Jehová. Ya ni sabían. Por eso cada vez era peor. Por eso nunca fue hacia arriba, siempre hacia abajo. Una decadencia tremenda. Entonces, un bosquejo general del libro es esto: la corrupción territorial de Israel. En los primeros capítulos se registra la obediencia incompleta del pueblo de Israel, dejando vivir a los cananeos en sus territorios. Entonces, eso es lo primero que vemos: una corrupción territorial. Erradiquen todo, rompan, quiebren las estatuas, quemen todos los lugares altos, no permitan la vida de nadie, pero ahí hubo una corrupción territorial. No hicieron lo que Dios dijo. Luego, en los capítulos 3 al 16, vemos la corrupción temporal del pueblo. Se registra el círculo vicioso del pueblo de Israel a través del tiempo con la acción de cada juez. Ahí está el ciclo. Dios los oprimía, el pueblo gemía, Dios levantaba un juez, los liberaba, andaban bien, otra vez volvía el ciclo. Y luego ya vemos al final la corrupción total del pueblo de Israel. Los últimos capítulos del 17 al 21, ¿cierto? Se registra la corrupción tanto política como religiosa del pueblo. Ya estaban entregados a cualquier cosa. En los días inmediatamente posteriores a las victorias militares con Josué, Israel obediente siguió logrando victoria. Pero ya desde el capítulo 1, verso 21, el 27, luego 23, el 33, ellos empezaron a tomar a los cananeos, por ejemplo, como siervos, en violación directa de las órdenes de Dios que ya vimos en Deuteronomio capítulo 7. Y esta desobediencia fue la semilla. Ahí es donde comenzó todo. Porque fue la semilla primera. Cuando no hicieron lo que Dios dijo, tomaron a esos cananeos y los hicieron siervos. Y ahora ya eran señores, ya no eran esclavos. La codicia, el deseo, la tentación fue tanto que fue la semilla que comenzó la debacle más grande y terrible que el pueblo de Israel vivió. Comentarios, opiniones. ¿Es muy diferente lo que vemos allá a nuestras vidas hoy? Aquí quiero abrir porque recuerde que ya prediqué y ahora tengo que escuchar comentarios. Era antes eso que tenía anotado por ahí. ¿Es muy diferente? ¿Qué piensan? ¿Fue muy duro lo que dije? Estamos todos medio machucados. ¿Qué pasó?
Yo estoy de acuerdo, y estoy 100% de acuerdo. Es una buena manera de mirarlo, pero me encanta mirar a Israel más cerca, no como general, con este hombre, con mi vida. Porque ¿cuántas veces yo me he visto sabiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Y he caído en tentación y he pecado. Y vivo las consecuencias de aquello. Y yo sé que me arrepiento y el Señor me restaura. Pero habiendo cometido el pecado y vivido este ciclo, vuelvo a hacerlo. Vuelvo a hacerlo. Y a veces miramos a Israel como diciendo, qué cabeza dura que fueron, ¿o no? ¿Es tan diferente a este hombre pecador? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra mirada? Mariuxi. Y es como abusar de la misericordia de Dios, como dice en Romanos, que vamos a pecar aún más para que la gracia abunde, no. En ninguna manera. Creo que a veces nos aprovechamos de esa gracia que estamos viviendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Ven los cananeos, jebuseos, los ven hoy día alrededor nuestro, no? ¿Hay dioses alrededor de nuestra vida hoy? Por montones. Claro, no es una imagen como quizás Acera o como Baal. Peor, que eran dioses de aquel entonces, pero está lleno de dioses. Y es tentador adorar a esos dioses y abandonar al único Dios vivo y verdadero. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad es común. ¿Cómo ves eso, ese cuadro de la idolatría de este mundo y cómo nos afecta, Joel? ¿Cómo lo ves? Sí. Gracias. ¿No les pasa que nosotros tenemos muchas más oportunidades que ellos de aprender una lección? Porque ellos no podían leer la historia de otros y haber aprendido de ellos, ¿o no? Y haber dicho, oye, qué malos los tantos y no vamos a ser como ellos. Nosotros tenemos esta historia, no una, dos, tres, cuatro, por años, por generaciones. Y a pesar de conocer la historia de las consecuencias que el pecado trae, de lo mal que nos va cuando desobedecemos al Señor, aquí estamos pecando, abandonando al Señor, dejándole. ¿Carlito? Él está en nosotros. Tenemos su palabra, su revelación completa. Ok, si tuviéramos que decir quiénes son, bueno, vamos a partir de la base que somos iguales, ¿no? Ante los ojos del Señor, pecadores como los israelitas y nosotros. Pero si tuviéramos que honestamente pensar quién tiene más responsabilidad ante el pecado, ellos o nosotros. Ahora, podríamos pensar, ellos vieron el mar, bueno, no esa generación, pero sus padres, sus antepasados, al mar abrir, pero varios de ellos vieron milagros que Dios hizo, poderosos. Pero nosotros tenemos tanta evidencia, hermanos, tanto que hemos visto que Dios ha hecho y a pesar de eso seguimos jugando con el pecado, seguimos deshonrando al nombre del Señor. Hemos leído cuántas veces, cuídate de no olvidarte. ¿Y cuántas veces tú y yo nos olvidamos? Entonces, hermanos, este libro es interesante leerlo, pero desde esa perspectiva. Es decir, Señor, ¿qué tienes que enseñarme a mí con esta historia de un pueblo tan terco, tan idólatra, tan
desagradecidos o mal agradecidos contigo, Señor. ¿Qué tienes tú que mostrarme? ¿Qué cosa debo cambiar? Porque posiblemente ya al cerrar yo puedo decir, ¿hay algún pecado que estás permitiendo en tu vida que está ahí? Que tú sabes que Dios dice que no debes hacer, que no debes andar, que no debes practicar. Y como decía Mariuxi, bueno, Dios me perdona, Dios me entiende, voy a jugar un poquito más con este pecado. Pero hermanos, puede ser que hoy termine tu vida, hoy. Porque eso en el Antiguo Testamento, pero no te olvides en el Nuevo Testamento, por lo menos 2 hechos sabemos, Ananías y Zafira, por una mentira. Los de la cena del Señor de 1 Corintios, por el abuso, el exceso de la cena del Señor, durmieron, se murieron. Porque Dios puede hacerlo. Pero como no lo ha hecho conmigo ayer, no lo hizo hoy, mañana tengo licencia. Sandrita, algo iba a decir, te levantó la mano y lo olvidé. Sí. Amén. Y esa es la idea de este estudio, que a través de esta historia, de la historia de Israel, a través del Antiguo Testamento, que no es casual que esté, Dios lo dejó para confrontarnos también con la realidad de este pueblo, pero en realidad con mi vida y mi pecado. César y Álvaro y cerramos, dale. Mi estatua, mi ídolo. Sí. Claro. Y por eso es tan importante, por ejemplo, en esta hora, ser confrontados, porque el Espíritu Santo está cada uno de nosotros confrontándonos, ¿no? Diferente. Pero ¿qué hará Dios al confrontarnos o qué sentirá Dios cuando somos confrontados y sabiendo de aquel pecado no tomamos acciones, decisiones radicales de sacar aquello? Porque son estas cosas que quizás, como decía César, nadie ve. Pero no olvidemos que Dios no puede ser burlado y que Él nos conoce y Él espera decisiones radicales. Álvaro, y cerramos. Estamos conectados, ¿no? Como un enjambre esto.
Sí. Un clic. Sí. Amén. Tenemos el ejemplo de estas personas que están en nuestro israelita, pero también qué otras cosas podemos hacer prácticas. Usted dijo tengo una pero qué otras cosas prácticas podríamos hacer para seguir alimentando quizás ese temor y no ir hacia el pecado, sino ir hacia el Señor. Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, que es algo que Él había dicho al pueblo de Israel y que olvidaron e ignoraron. La santidad tiene que ver con esta idea de apartarnos, ser apartados del pecado. Entonces, ¿cuál es el consejo al mirar estas historias? Creo yo el consejo es, recuerden que el proceso que vivimos hoy es la santificación progresiva. ¿Qué significa? Que estamos en un proceso de alcanzar la santificación perfecta en nuestra glorificación. ¿Pero qué significa? Que cuando yo más me acerco a Dios, más le busco con intención e intensidad. Pasita algo decía en su compartir hoy día. Parece que cuando más buscamos el reino de Dios y su justicia, ya no hay tantas cosas que nos atraen de este mundo. Estamos enfocados en Él. Cuando yo más cerca estoy de Dios, más lejos estoy del pecado. Y entre más lejos del pecado, menos posibilidades hay de pecar. Hay que ocuparse de la santidad. No hay que esperar que venga del cielo milagrosamente, hay que ocuparse. La vida devocional, hablábamos esta semana, no recuerdo si acá en San Bernardo ya, ¿con quién estaba? No, en el discipulado, fue el lunes, hablábamos de los devocionales, ¿o no? ¿A usted le molesta que le lleguen las mañanas los devocionales? ¿Ya les molesto? Que le lleguen estos mensajitos de cambio radical y esto y lo otro. Si le molesta, quizás es porque ni siquiera lo abre ni lo está escuchando, porque cuando uno lo abre y lo escucha 7 minutos, uno dice, gracias Señor, porque este día tú tenías algo para mí. Y eso me hace apartarme un poco más del pecado y me acerco un poco más a Dios. ¿Cómo puedo desarrollar más temor ante la consecuencia del pecado? Bueno, acercándome más a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Que nos apartemos, dice allá en Tesalonicenses, de fornicación o del pecado. Acercarnos más a Él para alejarnos del pecado. Y eso es lo que necesitamos. Estar acá es bueno, una iglesia es bueno, congregarnos es bueno, amigos creyentes es bueno, la palabra es bueno, todo lo que tenga que ver con Dios es bueno. Porque nos aleja del pecado y nos acerca a Dios. Para terminar, porque ya me pasé hace un ratito. Para concluir, tiene que ver con esto. Debemos considerar siempre, hermano, no se olvide de esto, ni yo trato de olvidarme, que el pecado trae consecuencias tristes y devastadoras. No debemos olvidarnos de las advertencias del Señor. No va a vivir usted disfrutar del pecado sin la consecuencia del pecado. Y son devastadoras, como decía Álvaro, mi vida, las personas que amo. Y aún nuestra iglesia amada puede verse terriblemente afectada por una sola estupidez, por un solo pecado, por una sola mala decisión. No nos olvidemos, debemos considerar eso, no debemos mirar a Israel con juicio, sino como una tremenda lección que Dios nos ha dejado para que no erremos como ellos. Aunque muchas veces actuamos y vivimos como ellos lo hicieron. Y sigamos aprendiendo de las verdades e historias que vemos en el Antiguo Testamento. Aún nos queda tanto que aprender y cambiar, así que ánimo. Me faltó el acento y ánimo. Pero ánimo, porque hay tanto más. Entonces, la próxima semana que toca, evangelismo. Allá vamos. Y la siguiente nos tocaría Primera de Samuel, ¿no? Ruth, ahí está. Aquí es paralelo, recuerden la historia. Es paralelo. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por esta noche, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de este libro, Señor. Tanto, Señor, nos desafía, tanto nos confronta. Este ciclo vicioso, tantas veces lo practicamos, Señor. Tantas veces vivimos como ellos. Y perdónanos, Señor. Si hay algún pecado hoy no confesado, si hay algo que tú has confrontado en esta noche, si tu Espíritu Santo está poniendo conciencia de aquel pecado que no hemos confesado y no nos hemos arrepentido, y que es más, hemos encubierto, Señor, perdónanos. Tu palabra nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Señor, cámbianos y desafíanos, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.